Hola, hola, seguimos con este videotutorial del lenguaje C. Vamos a un documento nuevo, archivo fuente, ahí está. El día de hoy vamos a ver tipos de datos. Entonces, habíamos dicho la vez pasada que había enteros, flotantes, caracteres. Vamos a ver uno de cada caso. Entonces, aquí vamos a empezar con la biblioteca de entrada y salida estándar, include stdio.h. Luego nuestra función main, ¿sí? No va un espacio entre los paréntesis, van los paréntesis juntos. Abrimos llave, ahí está. Y empezamos la declaración de variables. Eso es lo primero que vamos a hacer. Declarar variables, es lo primero que se hace. Entonces ya dijimos que la palabra int significa entero. Primero se pone el tipo de dato, espacio y un nombre para el tipo de dato. Aquí vamos a ponerle, vamos a pensar, no sé, cualquier cosa. Le voy a poner X, como en el programa anterior, punto y coma. Entonces ahí le estoy diciendo, reserva un espacio en memoria para un entero que se va a llamar X. Ahora un flotante es un número con punto decimal. Float, espacio, lo vamos a llamar Y, punto y coma. Y un carácter, char, espacio, y vamos a llamarle Z, punto y coma. Ya está mi declaración de variables. Ahora sí voy a empezar con la parte conversacional. Habíamos dicho que la conversacionalidad es, pues, estar interactuando con el usuario, con el programa. Eso a través de sprintf y scanf. Entonces vamos a mandar un mensaje primero de bienvenida. Un printf que diga, no sé, bienvenido o bienvenida. Vamos a poner aquí un, así, a mi programa. ¿Está? Y luego otro printf donde vamos a pedir un entero. Vamos a poner aquí, dame un entero. Aquí vamos a ponerle un scanf. Acuérdate que en el scanf va la cadena de caracteres donde se especifica el tipo de dato, que es con símbolo de porcentaje, y para entero es una letra D. Después de la cadena de caracteres, es decir, después de cerrar comillas, coma, espacio, ampersand y el nombre de la variable. En este caso es X. Ya está. Otro printf. Vamos a ponerle aquí. Ahora dame un número con punto decimal. Luego un scanf. Vamos a ponerle. Aquí me están saliendo comillas dobles porque tengo la costumbre de abrir y cerrar. Ajá, pero acuérdate que en este editor, con que lo abras, te lo cierra. Sería porcentaje F, es porcentaje F para los puntos decimal, y después de las comillas sería coma, ampersand, y lo vamos a guardar en Y. Aquí habíamos dicho que el flotante es Y, entonces ampersand Y. Finalmente otro printf, el carácter, va a decir, dame un carácter, luego un scanf. Va a ser porcentaje, primero el tipo de dato, como es carácter, es porcentaje C, coma, ampersand, y lo guardamos con el nombre de Z, la variable se llama Z, ahí está. Y ya está, muy bien. Vamos a compilar y a ejecutar. Primero compilo para ver si hay errores. Ah, me pide guardarlo. Vamos a ponerle, no sé, tipo de datos. Ten mucho cuidado en los nombres. Trata de no ponerle espacios. Si son varias palabras, por ejemplo, va a ser tipo de datos. Por ejemplo, le puedo poner tipo, guión bajo, de, guión bajo, datos, por ejemplo. Punto C. Guardar. No hay errores, no hay advertencias. Sin embargo, antes de ejecutarlo, va a haber algunos problemas de legibilidad. Fíjate, le voy a dar a ejecutar. ¿Y qué notamos? De hecho, no sé si se alcanza a ver bien el símbolo de sistema. Voy a
aquí a ver algunas propiedades, tamaño del cursor, fuente, que sea un poquito más grande la letra, nada más para efectos del video. Ahí está, ya lo hice un poquito más grande. Dice, bienvenido con la arroba, para que sea bienvenido, bienvenida, a mi programa. Y luego inmediatamente dice, dame. No tiene ningún espacio ni nada, un entero. Y mira, se queda ahí parpadeando. Y si yo le pongo, por ejemplo, un 8, está pegadito. Eso está muy mal, eso se ve muy, muy mal. Vamos a arreglar eso. Entonces, mira, regresemos al código. Si yo le doy un espacio aquí, no va a servir de mucho. Si yo le doy un enter, tampoco. ¿Se puede hacer? Sí. Lo voy a dejar así. Pero a ver, antes de compilar o lo que sea, debo de cerrar esta consola. Esta pantalla la tengo que cerrar antes de seguir. Ya está. Le voy a dar a compilar así como tengo este código. Uf, salieron errores. Claro, por el enter que acabo de dar. Esto tiene que estar en una sola línea. Así. Pero mira, si le doy muchos espacios tampoco va a servir de mucho. Le voy a dar a compilar. Ahí está. Ejecutar. Porque se ve feo. A mí me gustaría que dame un entero aparezca abajo. Entonces voy a cerrar la consola, la pantalla negra. Y para hacer que se vaya para abajo el texto, aquí lo que voy a hacer es escribir algo que se llama secuencia de escape. Voy a buscar la diagonal invertida. Esta diagonal no, esa es la diagonal normal. La invertida casi siempre aparece por el signo de interrogación a un ladito del cero, depende mucho del teclado. Y es a veces con ALGR o con segunda función. Seguido de una N. Diagonal invertida N le dice, oye, aquí voy a hacer un salto de línea. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a compilar y a ejecutar. Ahí está, ya lo bajo, ya se ve mucho mejor. Pero ahora tengo otro problema porque dice, da un entero y aquí yo empiezo a escribir, por ejemplo, -8 y está pegadito, ¿no? Eso tampoco se ve bien, estéticamente no. Entonces, cierro la consola, regreso al programa y aquí después de entero le voy a poner 2 puntos y un espacio, así como lo hice en el programa de la vez pasada, solo por estética. Y lo mismo voy a hacer con los otros printf, punto decimal, 2 puntos espacio, para que el cursor no se quede pegadito. Dame un carácter, 2 puntos de espacio y así. Eso ya le da mejor legibilidad. Compilamos y ejecutamos. Hay que compilar, porque si no compilo y yo ejecuto, fíjate, solo voy a ejecutar. Es exactamente el problema, el programa pasado. No le hizo ningún cambio, ¿sale? Pero si yo cierro y ahora compilo y luego ejecuto, o compilo y ejecuto con el botón al mismo tiempo, ya hizo el cambio. Ahí se ve el espacio, los 2 puntitos. Vamos a darle un entero, no sé, 4. Enter. Ahora me pide un número con punto decimal. Pero fíjate que hay otro problemita aquí. Yo le puse a la palabra número acento en la U. Le puse la tilde. Aquí hay problemas con la consola. No me reconoce el acento. Se puede modificar así, pero es un poquito complicado. En este momento no lo vamos a hacer. Entonces, ahorita, si quieres, no le pongas acento a las palabras. Es una mala recomendación, pero ahorita que estamos aprendiendo el lenguaje C, al menos por como aparece en la consola de comandos, es mejor no poner el acento. Entonces voy a cerrar la consola, le voy a quitar el acento, ¿no? Ahora sí que disculpen la mala ortografía, compilamos y ejecutamos. Ahí está, dame un entero, le doy -7, enter. Ahora, dame un entero, no, dame un número con punto decimal. No sé, vamos a hacer que sea negativo, -1.45. Y le doy enter. Uf, dame un carácter y ya no me lo pidió. Ya no me pidió el carácter, acabó el programa. Este es un error clásico que sale en este compilador, bueno, en este ambiente de trabajo. Y es, a ver, hay varios tipos de memoria, no solamente, así como está la memoria RAM y la memoria ROM, también está la memoria caché. Y también hay memoria en los dispositivos de entrada. Eh, a veces se guarda un valor basura y hace que el último, sobre todo cuando sea carácter, el último, en este caso la última línea que pide un carácter, se la salte. Aquí hay un truquito para que no se salte
esa instrucción. Y es aquí donde está el scanf, el porcentaje C, justo antes del porcentaje, pero después de las comillas dobles, le doy espacio. Con ese pequeño truquito se limpia el buffer de memoria del teclado. Más adelante veremos qué cosa es eso del buffer del teclado. Pero por el momento este truquito te va a servir. Vamos a darle compilar y ejecutar. Ahí está, otra vez un entero, no sé, le voy a poner 9, luego un decimal, menos 4.123, enter. Y ahora sí me pide el carácter. Puede ser una letra, un número, voy a hacer un porcentaje, por ejemplo. Cualquier cosa. Le doy enter. Y ya, eso es todo, sí, eso es todo lo que hace el programa. ¿Qué tal si ahora me los muestra en pantalla para ver si de verdad se guardaron? Eso sería bueno, ¿no? Entonces, porque aquí lo único que está pasando es lo siguiente. A ver, reserva espacio en memoria para un entero que se llame X, para un decimal que se llame Y para un carácter que se llama Z. Luego imprime en pantalla un mensaje de bienvenida, el diagonal en invertido es nueva línea, entonces abajo imprime da un entero, luego lee del teclado el entero y guárdalo en X, luego otro mensaje de impresión en pantalla, ahora guarda un flotante en la variable Y, despliega otro mensaje en pantalla y luego guarda un carácter en la variable Z. Y ya. Ahora vamos a darle indicaciones para que lo muestre en pantalla. Entonces vamos a hacer un printf y en ese printf vamos a imprimir los tres valores de la siguiente manera. Hacemos el printf con los paréntesis, comillas y que diga los valores que metiste, que introdujiste, fueron, y vamos a dar los tres valores. A ver, son variables, yo no sé cuánto, o sea, como programador yo no sé cuánto valen, lo único que sé es que están guardados en X de tipo entero, en Y de tipo flotante y en Z de tipo carácter. Y cuando vas a imprimir el valor de una variable, printf requiere que le digas qué tipo de dato es. Entonces, aquí vamos a poner dentro de las comillas porcentaje y el primer dato. El primer dato fue entero, entonces porcentaje de coma, espacio. Ahora el siguiente entero fue, el siguiente valor fue un flotante, porcentaje F, espacio, y vamos a poner el carácter que sería porcentaje C. En este momento, esta línea, el compilador la va a interpretar de la siguiente manera. Va a decir, a ver, printf, vas a imprimir la cadena de texto que dice los valores que metiste fueron y vas a imprimir un entero, coma, espacio, un flotante, espacio, la letra Y, espacio y un carácter. Pero falta decirle quiénes son esos valores, cuál es el entero, cuál es el flotante y cuál es el carácter. Entonces, pues las comillas, voy a poner una coma, espacio, y le voy a poner los nombres de las variables en el orden en el que van a aparecer. Primero es el entero, porcentaje de, entonces la variable se llama X, coma. El siguiente es un flotante, entonces la variable se llama Y, coma. El siguiente es un carácter y se llama Z, así. Todo lo que aparece seguido de comas dentro de un paréntesis como este, que es el paréntesis del printf, se llaman parámetros. El primer parámetro es esta cadena de caracteres que estoy seleccionando. El segundo parámetro es la variable X, tercer parámetro la variable Y, cuarto parámetro la variable Z. Poco a poco te vas a ir familiarizando con esto. Vamos a compilar, no hay errores, ejecutar. Ahí está, bienvenido a mi programa, dame un entero. Vamos a ponerle -3. Dame un número con punto decimal, 4.67. Un carácter, una arroba vamos a poner. Y mira, dice, los valores que metiste fueron -3, 4.670000 y arroba. Muy bien. Para terminar este video, vamos a hacer algo ahí un poquito estético. Mira, me aparecen un montón de decimales. Yo quiero que nada más me aparezcan 2 decimales, por ejemplo. Entonces cerramos la consola, vamos al
a la línea que me imprime los valores de la variable y vamos a la parte que controla el flotante, que es porcentaje F. Entre el porcentaje y la letra F voy a poner un punto y un número 2. Este número me va a decir cuántos decimales quiero que se vean. Si yo pongo punto 2, se verán 2 decimales. Si yo pongo punto 1, se va a ver un decimal. Si yo pongo punto 3, se verán 3 decimales. Vamos a dejarlo como punto 3, compilamos y ejecutamos. Da un entero, 4, decimal, 1.34567, carácter, una W. Fíjate, los valores que metiste fueron 3, 4, 6. Me está imprimiendo solo 3 decimales. Oye, pero el decimal fue 1.34567. Lo que pasa es que lo redondea. Si yo le puse 3 decimales, me redondea al tercer decimal. Bueno, pues dejamos este video hasta aquí. Si te gusta, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.